mí. Bien, son las 18 horas, día 6 de julio. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para esta ocasión en materia de la diferencia entre la utilidad contable y la utilidad económica, que será conducido por el instructor Fernando Palmos Olmos, jefe del área de estudios en finanzas populares aquí en la Fundación, y a quien cedo el micrófono, no sin antes presentarme. Soy Emilio Villalobos, director de Findex, y te cedo el micrófono, Fernando. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas tardes. Pues vamos a platicar, vamos a tener una charla corta de lo que es la utilidad contable y la utilidad económica, que es un término que se utiliza mucho, sobre todo en finanzas corporativas. Estamos más habituados siempre a escuchar la utilidad contable, dado que es la que tenemos en los estados financieros. Pero este concepto de la utilidad económica lleva ya algunos años en boga y ha venido a afinar, diría yo, la percepción de los usuarios de la información financiera y también a tener un mejor elemento de cómo evaluar si un negocio está siendo productivo. Vamos a apoyarnos en unas diapositivas para este fin. Para ponerla desde el principio. Sí. Bien, perdón, voy a desconectar el otro monitor, si no me manda la señal más. Ahora sí. Bien, y vamos a ubicar primero los conceptos de utilidad contable y utilidad económica y posteriormente veremos la diferencia que existe entre ambas. Inclusive, al momento en que veamos los conceptos, ustedes mismos identificarán cuál es la diferencia que hay entre estos dos conceptos de utilidad y platicaremos de las ventajas que arroja cada una de ellas y posibles desventajas que pueda tener. No, una no reemplaza a la otra, ni una es mejor que la otra. Simplemente tienen un uso diferente. Y en ese sentido, pues vamos a empezar por tener estos dos conceptos, la utilidad contable, que es, la utilidad contable es generada por un enfoque contable financiero. Está generada por un proceso contable, se presenta en un estado financiero, comúnmente el estado de resultados, digo comúnmente porque también tenemos el resultado del ejercicio en el estado de situación financiera, pero para dar efectos de análisis nos vamos siempre al estado de resultados. Y la utilidad contable entonces es producto de un proceso contable financiero. La utilidad económica, como su nombre lo dice, tiene un enfoque económico financiero. Obviamente se alimenta de cifras generadas por la contabilidad, pero el enfoque es económico-financiero. De tal forma que la utilidad económica no la vemos en los estados financieros. Cuando nosotros queremos calcular la utilidad económica, tenemos que recurrir a hacer un papel de trabajo en el cual, basados en la información que tenemos contable, se hagan algunas operaciones que no son muy complejas, ahorita lo platicaremos, y entonces con esa información ya nosotros podemos tener la utilidad económico-financiera, esta utilidad económica con este enfoque económico-financiero. La utilidad contable tiene como característica, bueno, no como característica, una de las limitantes que tiene es que se pueden dar distorsiones al momento en que se determina la rentabilidad. La utilidad contable es el insumo principal para determinar la rentabilidad de la empresa, y al momento que tenemos un indicador de rentabilidad, ya sea el ROE o el ROA, normalmente tiene distorsiones. La utilidad económica tiene un uso en el cual la información que nos genera refleja la eficiencia que tiene la empresa en la utilización de los recursos. Tenemos entonces esos dos conceptos con estas
dos características de enfoque contable, económico, financiero, y de que la utilidad contable está orientada a la determinación de la rentabilidad, mientras la utilidad económica está orientada a que tengamos un reflejo de la eficiencia en la utilización de los recursos. Vamos primero con la utilidad contable como concepto, y es un resultado contable y hace referencia a la utilidad o pérdida que se obtiene en el desarrollo del negocio, producto de un proceso contable. Es el ingreso neto que se obtiene por una empresa después de que se deducen los costos y gastos de los ingresos que se generen, ya sea por el producto por la venta de productos o servicios. ¿Qué tenemos entonces? Que la utilidad contable son ingresos menos costos explícitos, que los costos explícitos son aquellos que están determinados, ya sea sueldos, rentas, están determinados por la compra de un servicio, se le restan esos costos y gastos explícitos, y entonces la diferencia nos da, de manera general, el ingreso neto. Y que el proceso para la determinación de este ingreso neto, de esta utilidad contable, se hace de acuerdo a las normas de información financiera. Producto de un proceso contable, los contadores aplican las normas de información financiera y entonces eso nos va a generar la utilidad contable. Conclusión, la utilidad contable se genera como producto de un proceso contable y no es, en el sentido más básico de la palabra, del concepto, es la diferencia entre ingresos menos costos menos gastos. La utilidad contable la utilizamos ¿para qué? Pues para conocer el resultado de una actividad económica. Normalmente, inclusive, se habla del resultado contable. Y entonces ese resultado contable nos dice, oye, pues nos fue bien, no nos fue tan bien o nos fue mal. Entonces, en base a la utilidad, se tiene una evaluación de la actividad, del resultado que se tiene de una determinada actividad económica empresarial. Y se utiliza para determinar la rentabilidad de una empresa. Al dividir la utilidad contable entre el capital invertido, nos da un indicador de rentabilidad que se conoce como ROA, y cuando dividimos esta utilidad contable entre el capital contable, nos va a dar lo que se conoce el ROE. Entonces, como indicadores financieros, la utilidad es el insumo principal para que podamos tener nosotros un indicador objetivo de qué tan rentable es la empresa. Y en esto estamos, como comentamos inicialmente, en un enfoque contable que se convierte en financiero al momento en que tengo un indicador. Mientras el resultado está en un estado financiero, es contabilidad. Al momento en que nosotros lo relacionamos con la inversión o con el capital contable, ya se convierte en un indicador financiero, lo interpretamos y ya tenemos un enfoque contable financiero. Por eso hablaba de un enfoque contable financiero, la utilidad contable. Ese es entonces, de manera muy general, el concepto que tenemos de utilidad contable. ¿Cómo se determina esta utilidad contable? Un estado de resultados en donde aparecen las ventas, se le restan los costos, llegamos a la utilidad bruta, se le restan los gastos de operación, se suman o se restan los otros ingresos, egresos de operación, y llegamos a la utilidad de operación. Hasta ahí, en ese corte, tendríamos ya una visión de un resultado contable financiero de la operación. Se le incorpora el resultado integral de financiamiento, positivo o negativo, y si se tienen subsidiarias, el resultado en subsidiarias, para llegar a la utilidad antes de impuestos. Restamos los impuestos y llegamos a la utilidad neta. Ese resultado neto, utilidad neta,
es un resultado contable. Vayamos ahora a la utilidad económica. Y lo primero que tenemos es que la utilidad económica se va a determinar por principios económicos y no por principios contables. Obviamente necesitamos información de la contabilidad, pero después aplicamos principios económicos para llegar a la determinación de la utilidad económica. ¿Cómo lo podemos conceptualizar? Al igual que la utilidad contable, también es un beneficio neto. Y la gran diferencia con la utilidad contable es que esta utilidad económica se determina cuando los ingresos totales de la empresa deducimos los costos explícitos, pero también los costos implícitos. Y ahí es donde entra el factor económico, porque en el factor contable financiero que vimos hace un momento, únicamente están comprendidos los costos explícitos. Y en este caso ya se incorporan costos implícitos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un costo implícito? Básicamente, en la determinación de la utilidad económica, un costo implícito es un costo de oportunidad. Y como ya comentamos, no existe en el sistema contable. No hay una factura de costo de oportunidad. No es una operación. Entonces llega este costo de oportunidad, este costo implícito, con un enfoque económico para determinar este tipo de utilidad. Y un costo de oportunidad, en su concepto más básico, es el costo en el que incurrimos al utilizar recursos económicos en una actividad. Y al destinar recursos, a una actividad económica, yo estoy sacrificando utilizar esos recursos en alguna otra actividad. En automático, se me genera un costo implícito o costo de oportunidad. Ejemplo, un empresario ha decidido invertir en una actividad económica, en un negocio. Pero no era la única opción que tenía de inversión. Esos recursos los pudo haber utilizado en otro tipo de inversión. Está sacrificando el rendimiento que pudo haber tenido en esa otra actividad económica por invertir en un negocio. Ese sería el costo implícito, que sería un costo de oportunidad. Y este costo de oportunidad puede estar determinado o se determina dependiendo cada negocio, pero lo más común que hacemos cuando trabajamos en análisis financiero y utilizamos esta herramienta de la utilidad económica, lo más común es que nos basemos en el costo de capital que tiene la propia empresa. Y ese costo de capital se utiliza como un factor implícito. Ahora, el que se utilice muy frecuentemente el costo de capital no quiere decir que sea la única opción o alternativa para calcular este costo implícito. Considerando que es algo económico, pues puede haber el caso en que una persona diga, no, mi costo de oportunidad no es el costo de oportunidad, no es el costo de capital de la empresa. Mi costo de oportunidad es que yo con ese dinero hubiera invertido en CETES. Pues tu costo de oportunidad entonces será la tasa de CETES o la tasa del bono de largo plazo, por ejemplo. Entonces, no hay un costo implícito único que se vaya a utilizar. Va a depender principalmente de lo que la persona está sacrificando como uso de recursos para destinarlos a otro fin. Sí, insistiendo en que en el análisis financiero, cuando trabajamos con utilidad económica, normalmente utilizamos la WACC, que es el costo de capital, y se utiliza
para efectos de calcular esta utilidad económica. Como verán, entonces ya hay una variante, y en esa variante estamos poniendo un costo que no es contable, que no es universal, como si hubiera sido un gasto. Todos estos explícitos, la mayoría de las veces son monetarios. Este implícito no es monetario. Nunca va a haber salida de dinero, ni la hubo como un costo en el cual se haya incurrido y hayamos tenido que destinar recursos. Y obviamente, por tener este enfoque económico, no lo vamos a encontrar en los estados financieros. A eso me refería al momento en que comentamos que se hace un cálculo fuera de libros para poder determinar esta utilidad económica. ¿Y cómo se determina? Hasta aquí seguimos con información contable. Las ventas menos los costos nos va a dar la utilidad bruta, gastos de operación, otros ingresos, egresos de operación, y llegamos hasta la utilidad de operación. Hasta aquí, esto sigue siendo contable. Y aquí es donde viene la gran diferencia. Y la gran diferencia radica en que a la utilidad de operación le aplicamos directamente los impuestos. ¿Por qué se hace esto? Para evaluar la empresa en su actividad económica sin que se vea afectada por una posible estrategia fiscal. Que cuando tenemos la utilidad contable, tenemos el efecto de una estrategia fiscal. Cualquiera que sea esta, buena o mala o regular, pero está ahí una estrategia fiscal y ya está influyendo en la determinación del resultado neto. Cuando lo que estamos tratando de evaluar a través de la utilidad económica es la actividad económica solamente, quitando todos aquellos elementos que no tengan influencia en el resultado de la empresa. Entonces se quita la parte fiscal. Y el quitarla no quiere decir, oye, pero impuestos sí pagamos. Ok, entonces para que no tengamos el efecto de una estrategia fiscal, aplícale la tasa de impuestos a la utilidad de operación. Y después tendremos la utilidad operativa neta después de impuestos. A esta utilidad operativa neta después de impuestos se le resta algo que se llama costo económico. Algunos le llaman costo de oportunidad. La realidad es que es un costo económico, que su origen es un costo de oportunidad, es cierto. Pero el término es costo económico. Y ese costo económico es aplicarle esa tasa de interés que hace rato puse de ejemplo. Alguien, su costo de oportunidad pudo haber sido invertir en CETES. Oye, pues la tasa del CETES es del 11.25. Ese es tu costo de oportunidad. Entonces, aplícale ese 11.25% al capital contable, que es los recursos aportados por los accionistas, y el resultado de esa operación, considérala como un costo económico, que se lo vamos a restar a la utilidad operativa. Y el remanente es el que se conoce como utilidad económica. Al hacer esta operación, entonces, nosotros ya tendríamos como resultado una utilidad. Puede también ser pérdida. La tenemos planteada aquí como utilidad. Pero ya tendríamos una utilidad como remanente de esta actividad económica. Y lo digo como remanente porque yo me pude haber ganado el 11.25% sin correr ningún riesgo. Entonces yo espero que al correr un riesgo en una actividad económica empresarial, yo tenga un beneficio por arriba
de una inversión pasiva sin correr riesgo. Entonces, esto, por decirlo de alguna forma, lo estamos restando porque yo lo tendría ganado en otra alternativa. Entonces, si elegí esta me tiene que dar un mejor beneficio económico de la alternativa que sacrifiqué. Y por eso es que la restamos. Y al restarla entonces, ya llegamos a la utilidad económica. Y esta utilidad económica refleja la eficiencia que tiene la empresa en las inversiones que realiza. ¿Qué tan eficiente es económicamente? Si ustedes observan también, por favor, no tenemos los intereses. A diferencia de la utilidad contable, aquí no aparecen los intereses. ¿Por qué no aparecen los intereses? Porque los intereses afectan el resultado neto como producto de una estrategia de financiamiento. O es más, el resultado integral de financiamiento en ocasiones puede ser favorable. Pude haber ganado intereses o pude haber tenido un beneficio del tipo de cambio. Y entonces eso distorsiona el resultado contable, porque me puede salir una excelente rentabilidad en la empresa, pero pudo haber sido producto de una partida no operativa, como es beneficios por variaciones en el tipo de cambio o beneficios por una estrategia fiscal. Esa es una característica de la rentabilidad contable. ¿Por qué volteamos a ver la rentabilidad económica? ¿Por qué ver este concepto? ¿Por qué es importante? Porque nos da otra visión y porque ahora lo que me permite es ver el beneficio que genera la empresa, pero únicamente por su actividad económica, sin que se vea afectada por decisiones de financiamiento, porque a lo mejor el negocio puede ser bueno, pero está altamente endeudado, pagamos mucho de intereses y la rentabilidad es baja, pero el negocio puede ser bueno. Entonces, quitamos esos elementos para tener un enfoque económico del negocio. Por eso decimos que la utilidad económica es un enfoque económico-financiero, porque quitamos partidas contables que distorsionan el resultado económico. Y al quitarlas, tenemos entonces ya una visión de uso del dinero, aplicación del dinero, en donde te genere mayor beneficio económico. Si tengo pérdida económica, es resultado de que tomé una mala decisión en cuanto al negocio en el que estoy invirtiendo, porque tenía otras alternativas de inversión que pudieran haberme dado un mayor beneficio económico. Entonces, ahí estaría incurriendo en una pérdida económica. Los indicadores de rentabilidad contable tienen esa limitante, que nos dan un resultado y no consideran factores económicos que pudiesen o afectan de manera importante el valor del dinero. Oye, tuve un ROE del 8, del 14, para no exagerar tanto, un ROE del 14. Oye, qué buen resultado. Pero la inflación fue del 20. Ese ROE de 14, al momento en que veo la inflación con 20, ya es un mal resultado, económicamente hablando. Cuando lo veo como utilidad económica, en este costo económico, si estoy considerando la opción que comentamos hace rato del CETE, pues la tasa de interés del CETE va de la mano de la inflación. Si tuvimos inflación del 20, la tasa del CETE debe de estar cercana al 20 o por arriba del 20%. Y al afectar los ingresos con ese costo económico, entonces ya me daría un resultado desde un enfoque económico. Esa es la gran diferencia que hay entre la utilidad económica y la utilidad contable. Insisto, esto no quiere decir que una
reemplace a la otra o uno sea mejor que la otra. No, las dos tienen una finalidad, las dos tienen un objetivo, generan indicadores que son importantes, pero como todo, tienen una limitante. Entonces, el utilizar la utilidad económica complementa la visión financiera cuando estamos analizando una empresa. Por eso es parte del análisis financiero y es parte de las finanzas corporativas, una visión económica de la empresa. Eso es lo que tenemos entonces como conceptos y como diferencias dentro de la utilidad contable y utilidad económica. Si tienen algún comentario o duda, se los voy a agradecer si me lo hacen saber. Muchas gracias, Fernando. Pues ya está abierto el espacio para atender las preguntas, sugerencias y comentarios de los asistentes al webinario. Y mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad del ámbito de los negocios. Y el próximo jueves, ¿qué jueves es? Es 13 de julio. Estaremos abordando el tema de modelo COSO ERM. Estaremos hablando en torno al control interno, al gobierno corporativo, a la administración de riesgos. Los invitamos, inviten a sus compañeros y amigos. Y bien, una vez generado el espacio para preguntas, comentarios, sugerencias. Solamente hay un chat de Rosalba. Qué bueno que te gustó, Rosalba, y que te pareció interesante. Me da mucho gusto. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Una pregunta, aparte del ejemplo que pusiste para determinar el costo de oportunidad en el caso de CETES, ¿no? ¿Tendrás algún ejemplo o darnos más ejemplos contra qué lo puedes comparar, ¿no? Dependiendo del sector donde estés determinando tu utilidad económica. No sé si nos puedes ampliar ahí un poquito más. Sí, por supuesto. No, mira, el CETE como referencia es muy puntual y lo podemos ver muy claramente. En análisis financiero lo que utilizamos normalmente es el costo de capital ponderado como tasa de costo de oportunidad. Entonces, si tú tienes un costo de capital, por ejemplo, sectorial, lo puedes utilizar. Y entonces utilizas ese costo de capital y la utilidad económica ya lo que te va a estar diciendo es que tú estás generando un remanente o un beneficio por arriba del sector en el que estás ubicado. Ya. Esa puede ser, es flexible, también tiene ese beneficio, de que no es algo estricto. Y a veces utilizamos el WACC sector, el costo de capital sectorial para ver qué tan competitivo eres sectorialmente. Ok, muy bien, Fernando. Bueno, y una segunda, ¿puede Claro. ser el caso que tengas pérdida contable y puedas tener una utilidad económica? Sí, por supuesto. Sí, porque la utilidad económica se puede ver afectada por intereses, se puede ver afectada por el resultado cambiario y al tener esa afectación la utilidad de operación y toda la parte fiscal puede tener pérdida. Y entonces, cuando tú tienes utilidad económica y tienes pérdida contable, quiere decir que tienes un buen negocio con una carga financiera muy fuerte y con una cobertura de riesgos de tipo de cambio muy deficiente, pero que tienes un buen negocio. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Fernando. De nada, Armando. Bien, entonces, siendo las 18 horas con 31 minutos del día 6 de julio, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Fernando, muchas gracias. Armando, Rosalba, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye, hasta luego.